En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. El oportunismo de discurso que acompaña a Gustavo Francisco Petro Urrego es diametralmente opuesto a la ejecución de políticas que puedan reconciliar y enderezar el rumbo del país. Colombia necesita de un gobierno colectivo y no de tufillo dictatorial. Este momento de la historia exige empezar a integrarse y crear fuerzas que renueven la nación. Las agendas partidistas eclipsan el bienestar del país. La polarización y los intereses particulares socavan la búsqueda de soluciones consensuadas. Es hora de priorizar el diálogo constructivo sobre la confrontación estéril. Trabajar juntos por el progreso de toda la ciudadanía. Por no tener claro el pasado político y personal de su presidente, los colombianos no lograron entender qué pretendía, quien de dientes para afuera prometía el cambio, pero en el fuero interno tenía oscuros propósitos para todos, lobo rapaz en representación de intereses particulares que van en detrimento de la población colombiana. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. En Boyacá se encontró el gobierno del cambio para su cónclave. El gran ausente, como siempre, fue su presidente. El retiro de reflexión propuesto por la izquierda en el Club Militar de Oficiales de Paipa fue escenario para hablar de los miles de errores y escasos aciertos de la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego. 21 meses de gobierno han sido más que suficientes para gestar un desastre en manos de su mandatario. Pérdida paulatina del respaldo popular es el mejor indicador de que no se están haciendo bien las cosas y es necesario dar un giro de 180 grados en la concepción de la política pública. Reunión del alto gobierno logró delinear un balance con un reto que no será fácil: comunicar a Colombia una visión de país que distante está de la realidad que circunda el territorio nacional. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. El ejercicio gubernamental de Gustavo Francisco Petro Urrego y el cuerpo ministerial requiere un plan de choque que atienda a un colectivo ciudadano desencuadernado, sumido en una profunda polarización política, enfrentado al desacuerdo de un cambio imperfecto que se quiere imponer a la fuerza. Los elevados índices de corrupción, la extendida crisis social, sumado a una economía en profundo proceso de recesión, entre muchas otras variables, requiere en el poder una alternativa política que con pulso firme enfrente la situación y enderece el rumbo de Colombia. Una vez más,
ha quedado en el ambiente un tufillo de inexperiencia, la figura de un liderazgo escueto que decepciona en la imagen de Gustavo Francisco Petru Rego, inasistencia de su presidente en un amplio espacio del cónclave siembra dudas sobre el reconocimiento que hace el gobierno a sus problemas de gestión e inadecuada ejecución del presupuesto, que fue lo que se hizo en el cónclave de Paipa. ¿Por qué todo un fin de semana sin la presencia de su presidente? Esto fue lo que dijo a Noticias Caracol el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Este trabajo ha sido un trabajo intenso, un trabajo serio, un trabajo muy aplicado, donde cada uno de los ministros, ministras y cada uno de los sectores ha presentado pues, todo lo que ha sido el desarrollo del gobierno en estos casi 21 meses de trabajo intenso, pero también para los próximos 27 meses, ¿sí? ¿Cuál es nuestra agenda? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuáles son nuestras metas? Y eso hace parte de la responsabilidad con la que nuestro presidente Gustavo Petru, nuestra vicepresidenta, hoy gobiernan a Colombia. Entonces, pues de verdad que esta ha sido una reunión absolutamente productiva, no solo para el gobierno, sino para el país. Y en esa ruta, en mi condición de director nacional de planeación, me corresponde entonces articular, en primer lugar, todas estas entidades y segundo, orientar pues todas nuestras políticas públicas en función de superar brechas, en función de atender a las poblaciones más vulnerables, en función de reactivar la economía, en función también de ejecutar bien nuestros recursos. Nosotros tenemos unas cifras muy importantes que hoy las estamos ajustando. Tenemos que reconocer un problema que ha tenido el gobierno y es en el reporte que ha tenido cada una de las entidades, pues no solamente de los recursos que están comprometidos y también de la inversión. Hoy pues tenemos un plan de choque en cada una de las entidades pues para poder generar estos reportes. Mire usted, cuando yo llegué a Planeación Nacional, aparentemente teníamos una baja en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. A mi llegada a Planeación, organizamos un plan de choque con todas las entidades y logramos en menos de una semana subir y cargar la información que no se estaba cargando, y en este momento el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo va en más de un 40%, inclusive muy por encima de los valores y los registros de gobiernos anteriores. Lo mismo nos está pasando con la inversión. El gobierno, desde sus dependencias, no está cargando la información de lo que hace para comunicarlo a los colombianos. El odio, el resentimiento y la división que se teje en la narrativa política de su mandatario trae inconmensurables vítores en plaza pública, vende humo e ilusiones a las clases populares que son difíciles de implementar. Al gobierno del cambio lo rodea la ineptitud. Fue incapaz de comprender que el ejercicio del poder exige la astucia de un jugador de póker, la inteligencia de un ajedrecista y la sagacidad política para congregar a las fuerzas opositoras e independientes. Problema de la izquierda es que no escucha al pueblo por tener a un equipo activista retraído del poder que hace mucho daño a las apuestas del Ejecutivo. El mayor error de la administración Petru Rego ha sido las salidas en falso que dejan en entredicho la idoneidad de la izquierda y su presidente para ejercer el poder. Uno de los mea culpa es que se tiene que mejorar en la revisión de las hojas de vida de quienes están entrando al gobierno del cambio, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Claro que nos hicimos mea culpa, ¿sí? Y una de las mea culpa es que tenemos que mejorar, ¿cierto?, la revisión de las hojas de vida de quienes están ingresando a nuestro gobierno. Tenemos que, desde planeación, desde nuestras propias normas internas de control, revisar las dinámicas de cada uno de los sectores. Lo que pasó en la unidad de gestión del riesgo, eso no le puede volver a pasar a nuestro gobierno. Eso no es lo que ocurre en la generalidad del gobierno. La generalidad del gobierno, las acciones del gobierno son absolutamente decentes, son acciones que se producen en un trabajo continuo y permanente de cada uno de nuestros ministros, de nuestros directores y en cada uno de los funcionarios.
Pero esa es la unidad de gestión del riesgo. Ojalá la Fiscalía, ojalá la Procuraduría y la Contraloría avancen lo más pronto posible y quienes hayan cometido irregularidades que les caiga todo el peso de la ley, porque nuestro gobierno en eso es absolutamente enfático. Nosotros toda la vida hemos luchado contra la corrupción, ni un milímetro de corrupción en nuestro gobierno. Esa es nuestra orientación, es nuestra orden, pero también es nuestra esencia de vida. El pecado de la corrupción se coló en el pacto histórico y el gobierno del cambio. Es un mal que no pueden negar. Pasan los días y cada vez resulta más claro que Colombia tiene un gobierno que llegó a ensayar, a ver cómo es que se gestiona la política pública. El pacto histórico y las fuerzas aliadas a la propuesta de cambio se enredaron solos en una maraña de convicciones ideológicas que solo los conduce a la destrucción total de la nación. Es momento de dejar de lamentarse, desistir del resentimiento y el complejo de inferioridad para que Gustavo Francisco Petro Urrego replantee su gabinete y comience a darle la importancia que se merece la salud, las pensiones, el entorno laboral y demás temas que han atomizado y tienen en éxodo a quienes creyeron en la propuesta del cambio y apostaron por construir el país que todos sueñan. Salida del capital extranjero, cierre de empresas tradicionales y emblemáticas, un desempleo creciente, la delincuencia adueñada de las calles, el crecimiento constante del costo de vida, el descontento general con la política del cambio agotan la paciencia del colectivo ciudadano. Se habla de un nuevo paquete de reformas tras el cónclave. La pregunta es de dónde va a salir la plata para ello, y a ello respondió en Noticias Caracol el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Bueno, nosotros encontramos una caja, ¿sí?, en nuestro país bastante raspada. O sea, nosotros llegamos a pagar deudas del gobierno de Duque, a pagar deudas del gobierno del presidente Santos y del propio presidente Uribe. Mire, en solo vigencias futuras que dejaron comprometidos los gobiernos de Pastrana, gobiernos de Uribe, los dos gobiernos de Uribe, los dos gobiernos del presidente Santos y los dos gobiernos del expresidente Duque, son 184 billones en vigencias futuras que dejaron comprometidos los presupuestos hasta el año 2053. Es que, mire la situación del país. Estos gobiernos comprometieron vigencias futuras hasta el año 2053 por valor de 185 billones. Eso no le deja movilidad, ¿cierto? Y no le deja liquidez a un gobierno que, como el nuestro, quiera hacer inversión social, especialmente en los sectores más empobrecidos. Tenemos otro problema. Estamos pagando una deuda y hemos sido cumplidores de esa deuda externa. Una deuda que se utilizó en pandemia y que es una deuda a corto plazo y que nos genera un espacio fiscal también muy corto. Pero también estamos pagando una deuda que no, en este momento no fondeó o no apropió el presidente del gobierno Iván Duque, que es el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles. Eso le ha tocado que pagarlo al pueblo colombiano porque nos tocó que eliminar el subsidio en la gasolina y mantener el subsidio en el diésel. Pero hemos pagado nuestro gobierno más de 42 billones en este año y medio de recursos que no apropió el gobierno del presidente Iván Duque, y eso nos ha limitado también la capacidad de recursos. En esa ruta, entonces, hoy tenemos la mesa de reactivación económica, hoy tenemos Consejo Económico y vamos a tomar una serie de decisiones que nos permitan entonces a nosotros como gobierno recuperar la caja y seguir, diríamos nosotros, recuperando socialmente al país con unos recursos que necesitamos y que hoy no los tiene el gobierno nacional. No saben de dónde saldrá la plata y la mejor alternativa es poner el espejo retrovisor y echar la culpa a otros y no a ellos que no saben administrar. El reconocimiento y adaptación al puesto por parte de Gustavo Francisco Petro Urrego ya se venció. Los colombianos cada vez tienen más claro que no hay que esperar hasta las elecciones del 2026 para parar esa caída libre en la que se encuentra Colombia. Las marchas del 21 de abril fueron un factor detonante para abrir los ojos, comprender que un sujeto que anda de escándalo en escándalo, sumido en la cada vez más contundente acusación de presunta financiación ilegal de su campaña, fue una mala decisión para regir los destinos de la nación.
el pacto histórico resultó ser una débil unión política que hoy deja más incógnitas que certezas, alianza de múltiples intereses individuales y pocos proyectos colectivos que son tan difusos como la paz total y el empoderamiento de los nadies. ¿Qué decir a los que piensan que el país estaba listo para Petro, pero Petro no estaba listo para gobernar el país? Esto fue lo que manifestó en Noticias Caracol el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Mire, yo con el mayor respeto, el país está listo para los cambios que nosotros estamos produciendo. Una reforma pensional, una reforma laboral, una reforma en materia de salud, una reforma al sistema de servicios públicos que está ahorcando a la gente, una reforma a la mirada que nosotros teníamos del medio ambiente, el cambio climático y todas las acciones que estamos generando que uno vuelve líderes mundiales. Pues claro que el país estaba listo. Quienes no estaban listos para nuestro gobierno eran los corruptos, las élites políticas que han estado manejando el país toda su vida y a quienes les quitamos el poder, a quienes les quitamos todos los negociados que sostenían con gobiernos anteriores y que tenían a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, claro, quienes no estaban preparados para este cambio han sido quienes han gobernado a Colombia durante 40 y 50 años y nunca miraron hacia la periferia, nunca miraron hacia los sectores populares, nunca miraron a los jóvenes, nunca miraron a las mujeres, nunca miraron a nuestros abuelos, nunca miraron a las familias que hoy definitivamente se sumergen en graves preocupaciones por falta de empleo, por falta de educación y por falta de oportunidades. Entonces, claro, nosotros estamos enfrentando una de las peores crisis de Colombia, estamos gobernando después de una gran pandemia, pero estamos gobernando después de graves ejercicios de corrupción y de malos manejos. Planeación Nacional, por ejemplo, voy a darle un dato que deben tenerlo en cuenta el país. Cuando yo llegué a Planeación Nacional, ¿sí?, me encontré con algo absolutamente sorprendente y entendí un poco por qué el tratamiento a sectores de población tan importantes. No había una dirección, ¿sí?, que se encargara de los grupos étnicos en Colombia. En Planeación no había una orientación hacia la población afro, hacia las poblaciones indígenas, menos hacia las poblaciones campesinas y menos hacia las mujeres, que son la mayor parte de la población. Todas esas correcciones las estamos haciendo en nuestro gobierno, pero solo llevamos 21 meses. O sea, en 21 meses nosotros no podemos cambiar la tragedia a la que llevaron a Colombia. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, cada uno de los ministros, cada uno de los directores, por cumplirle a Colombia, pero no es fácil. Ellos son la perfección y tienen la solución para todo en el discurso, porque en la acción lo que se ve es todo lo contrario. La disrupción política que se vive en Colombia exalta los ánimos. Algunos siguen ciegos y sordos, llenos de aserrín en la cabeza, aplaudiendo el logorreico discurso populista de su mandatario, mientras otros piden que se constituya un paro general o se tome la ruta legal, rápida y certera del artículo 109 de la Constitución para remover del cargo al Sensei de los humanos. En el marco de la polarización, aún quedan algunos que piensan y creen que Gustavo Francisco Petru Rego hará algo bueno, por lo menos por los más pobres y necesitados. El comité de aplausos que secunda a su presidente eclipsa lo caótico y execrable que hay detrás de un gobierno obtuso, el peor de la historia democrática de los colombianos, que se niega a escuchar a quienes están en desacuerdo con la ruta del cambio propuesto. Al gobierno le cuesta reconocer que le falta concertar, llegar a acuerdos con quienes no están de acuerdo con ellos. Escuchen este audio de Noticias Caracol con el director del Departamento de Planeación, Alexander López. La reforma a la salud lleva 14 meses concertándose con el Congreso, con las EPS, con los gremios y con todos los sectores. La reforma laboral igual, más de un año en diálogos, en mesas, pero es que hay cosas que nosotros no podemos concertar. O sea, la vida no se negocia, la vida no se concerta. Cuando hablamos del derecho a la vida en la salud, nosotros tenemos 2 o 3 líneas rojas que no nos permiten movernos, y tiene que ver justamente con la atención inmediata a la población y con buena calidad. Eso no se negocia. ¿Y cómo se logra eso? Eliminando la integración vertical y obviamente haciendo atención temprana. Eso es innegociable. Y no, o sea, nosotros no vinimos aquí a dejar una constancia, nosotros vinimos a producir cambios. En materia laboral, nosotros no vamos a negociar
la formalización laboral. 18 millones de trabajadores y trabajadoras están en la informalidad, no tienen un contrato, no se ganan un salario mínimo. En la mayoría de estos casos se ganan la mitad del salario mínimo y trabajan jornadas laborales de 12, 14 y 16 horas. Hay un esclavismo laboral en Colombia. Eso es innegociable. Nosotros no negociamos que los trabajadores tengan ya su derecho al recargo nocturno, al dominical, al festivo y a que tengan una estabilidad laboral. Eso no es negociable, porque si no, finalmente ¿a qué vinimos? Y en materia pensional, nosotros no podemos ver que el sistema va a colapsar en 4 o 5 años y no hagamos absolutamente nada. Y en esa reforma pensional tampoco es negociable la decisión que tomamos de que 2 millones de abuelos que trabajaron toda su vida, que fueron el soporte de este país y las familias y no pudieron entrar al sistema de pensiones, no tengan por lo menos una renta básica o un apoyo o un subsidio de 233,000 pesos que le vamos a dar después de esta reforma pensional. Empezamos a darla ahora a abuelos mayores de 75 años, eso es innegociable. Del resto, nosotros negociamos hasta con los peores criminales de este país buscando la paz, los gremios, ¿sí? Las organizaciones sociales, ¿sí? Los sectores académicos. Estamos abiertos, tenemos una mesa disponible para dialogar, para construir todo el tiempo de manera permanente, lideradas por el propio presidente de la República. Voy a pedir a Presidencia que nos entregue un informe de las innumerables reuniones que se han hecho con las fuerzas políticas, con los gremios, con el movimiento social, para que vengan a decir ahora que nosotros no tenemos diálogo y que nosotros queremos imponer todo lo contrario. Ellos no están dispuestos a negociar, lo que quieren es imponer el cambio a las buenas o a las malas. La crisis política, económica y social no permite tapar el sol con un dedo. Es urgente que su dignatario se baje del ego y llegue a acuerdos mínimos para atender las necesidades de la población. El llamado a un acuerdo nacional comprometido con causas sociales y ambientales que hizo Gustavo Francisco Petru Rego se diluye al observar que en el fondo la izquierda no quiere un cambio estructural en el país. La absoluta incapacidad para gobernar de su mandatario sucumbe a Colombia en un holocausto de sangre, narcotráfico, muerte y miseria que se contrasta contra la imaginaria e irracional realidad que envuelve a su presidente. Los escucha uno y no encuentra cuál fue el mea culpa que se hizo el gobierno en su cónclave de reflexión en Boyacá. Para la muestra, esto que se escuchó en Noticias Caracol con el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. No, yo creo que nosotros estamos comunicando muy mal, sí, tenemos errores de comunicación, aunque a veces hay un sector cierto, pues del gran poder de este país que maneja, diríamos nosotros, las narrativas que se construyen contra el gobierno. Nosotros la verdad no le hemos prestado mucha atención a eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a fortalecer nuestras estrategias de comunicación, vamos a dialogar más en el territorio con las comunidades y obviamente vamos a ver comunicar nuestras ejecuciones. Mire todo lo que hemos hecho en materia educativa, eso nunca se había hecho en Colombia, lo que hemos hecho en salud, lo que hemos hecho en educación, lo que hemos hecho en agricultura, en medio ambiente. Nosotros somos los líderes mundiales en la protección del medio ambiente. Lo que estamos haciendo en cultura, o sea, lo que se hace en cultura es absolutamente estratégico, estratégicamente grande, es vinculando e incluyendo. Lo que estamos haciendo en el Pacífico colombiano, nunca antes en la historia de Colombia se había pensado en inversión social en el Pacífico colombiano, lo estamos haciendo en el Caribe y en los jóvenes y en las mujeres. Eso no lo hemos sabido comunicar y vamos a desarrollar todas nuestras capacidades para comunicar al pueblo colombiano todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, liderado por nuestro presidente, que hoy tiene un gran desespero, y tengo que decirlo. Hoy el presidente tiene un desespero y tiene una angustia de cómo logramos rápidamente obtener recursos que fortalezcan nuestro presupuesto y de esta manera llegarle a la población más vulnerable del país, a una clase media que también está reclamando del gobierno nacional, a quien también le vamos a llegar con acciones de gobierno y de Estado. Y en esa ruta, creo que esas mea culpas pasan entonces por saber interpretar a veces también los reclamos de la ciudadanía, que los aceptamos con toda humildad y que estamos dispuestos. Si ese no solamente es nuestro mea culpa, los mea culpas que sean necesarios revisarlos, lo vamos a hacer porque este es un gobierno del pueblo, es un gobierno que dialoga y es un gobierno que vino para producir los cambios y los estamos produciendo. El problema es de comunicación, pero desde la cabeza no habrá espacio para mejorar con ello si todo lo quiere hacer a la fuerza.
los ataques contra el Estado de Israel sin ningún sentido, la continua terquedad para seguir los falsos diálogos de paz con los narcoterroristas del ELN, la insistencia en presionar al Congreso para aprobar las petrorreformas, la mitomanía de su dignatario y los funcionarios del gobierno, los constantes mensajes populistas prometiendo lo que no es posible y sostenible, son la materialización de una apuesta progresista plagada de improvisación que excita un SOS por Colombia que va en picada para el abismo, que tanto se habló en el cónclave sobre las multitudinarias marchas del pasado fin de semana contra el gobierno Petro. Esto fue lo que dijo en Noticias Caracol el representante a la Cámara, David Racero. Tal vez ha sido uno de los cónclaves de gobierno más importantes que hemos tenido. Se tocaron dos puntos fundamentales y es la ejecución, tiempos reales en lo que estamos en ejecución, tanto en presupuesto como en avances de metas del programa de gobierno, y en segundo lugar la comunicación. Sí hay un mea culpa en la necesidad de este gobierno de fortalecer todas las acciones comunicacionales que sean posibles para darle a comprender a la ciudadanía lo que estamos avanzando. Y sobre todo en el siguiente punto, el corazón de la reunión basó especialmente en identificar los hitos, ese legado que quiere dejar este gobierno del cambio a Colombia. Si nos hicimos elegir fue para transformar la vida para bien de los colombianos, especialmente los más vulnerables. Por ejemplo, la semana pasada salió la cifra de la reducción de la pobreza multidimensional. Alrededor de 400.000 colombianos y colombianas son menos pobres hoy en términos multidimensionales que el año pasado. Eso es un gran logro. Por ejemplo, hemos reducido a la mitad la muerte de niños por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira. Quisiéramos que fuera cero, pero el avance se va dando poco a poco y esos son los grandes logros que el país debe conocer. El legado del gobierno del cambio será la destrucción del país. No se puede seguir viviendo de la ilusión y las mentiras. La compleja situación que vive Colombia saca a flote un odio ideológico que trasciende la mediocre propuesta de gobierno que ondea la bandera de la izquierda. Los hechos de los últimos días denotan que lejos están de interesarse y preocuparse realmente por el país. Lo acaecido en el gobierno del cambio demuestra que los agentes políticos están a la caza de vanidades individuales propias de la hipocresía con que actúan. La pulcritud que quieren exhibir es opuesta al maquiavélico proceder apartado de los principios éticos. Que se habló de las marchas y el mensaje que dejó las manifestaciones del 21 de abril, esto fue lo que aseguró en Noticias Caracol el representante a la Cámara, David Racero. Lo que planteamos fue una actitud de escucha hacia todos los colombianos y colombianas. Si bien se expresaron en las marchas del fin de semana pasado un sector de Colombia que hay que escuchar, que hay que reconocer, nosotros no vamos a caer en errores de gobiernos anteriores donde no se escuchaban a los diferentes. También es cierto que hay otra Colombia que exige y que sigue reclamando cambios profundos. Ya ahí tenemos el contraste entre las Colombias. Un punto que tocamos fue ese. ¿Cómo nosotros hacemos comprender a toda Colombia que la inversión en los más vulnerables, en los más empobrecidos, va a ayudar a transformar a toda Colombia? Cuando nosotros inyectamos presupuesto, política pública en La Guajira, en Chocó, en el litoral pacífico, también tiene que ver con mejorar la vida de los que se movilizan en Bogotá, de los que se movilizan en Medellín, de los que se movilizan en Bucaramanga. Así que esto es un gobierno que se piensa para el país, no es un gobierno que se piensa simplemente para un grupo de colombianos, pero en ese sentido reconocemos la importancia de la democracia. Y por eso también en el mensaje final invitamos a la movilización del 1 de mayo como esa gran expresión también de otro grupo de ciudadanos y ciudadanas que seguramente comparten una identidad más afín a las políticas del cambio. Se dice escuchar a todos, pero se hace solo lo que su presidente quiere y entiende en la visión de país. La narrativa de odio que se ha posicionado en la Casa de Nariño llama a preguntar cómo es posible que en un cónclave político de un fin de semana esté carente de la figura principal,
se delegue en la directora del DAPRE, Laura Camila Saravia Torres, el peso del Consejo de Ministros más trascendental de la administración de Gustavo Francisco Petru Rego. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Incumplimientos constantes de su mandatario que llevan a reprogramar compromisos denotan que lejos está Gustavo Francisco Petru Rego de ceder, cambiar o replantear su manera de gobernar. Justificaciones y excusas que se tejieron para argumentar por qué su presidente solo acompañó por 8 horas el cónclave demuestra que los sectores alternativos están plagados de políticos oportunistas que se revisten de populismo para evitar trabajar en programas y proyectos válidos, coherentes y reales con propuestas sólidas. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos El ausente. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Colombia necesita la construcción de un nuevo etos democrático que dé a la nación algo más que una transformación estética. Daño hacia el país el endiosamiento de quien se cree la luz, la paz, el diálogo, el progresismo y el cambio. Excepcionalismo que quieren personificar en su dignatario no es más que la sedienta, desbocada y exasperada carrera de un séquito de aduladores. No miden las consecuencias del apoyo que ahora brindan y a la vuelta de unos años los tendrá arrepentidos y sacando a flote actos de moralismo y señalamientos indebidos para expiar sus culpas. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.